Y bueno, te platico rápidamente de qué va. Ok, Para saber un poco acerca del campo laboral del gestor cultural y más o menos cómo ha cambiado con toda esta situación del confinamiento y qué tan difícil es el campo pues, laboral para el gestor. Más o menos por ahí va la temática. ok. Entonces comenzamos. Eh, bueno, buenos días. Me gustaría saber un poco de ti. ¿Cuánto llevas como gestor cultural ya de manera profesional? Y más o menos en qué has colaborado, qué has trabajado. Ok, pues empecé antes de terminar carrera en 2011, o sea, hace ya prácticamente 10 años. Inicié colaborando con un evento multidisciplinario que se llama Festival Internacional por la Diversidad Sexual y que, bueno, antes de la pandemia tenía varias sedes en el Museo del Chopo, en el Centro Cultural de España, en el Museo de la Mujer. También ha colaborado con la Universidad de la Ciudad de México, en otras áreas de la UNAM, ¿no? Con otras universidades. Entonces, pues bueno, son varias sedes y ahí empecé básicamente pues apoyando, ¿no? Como auxiliando en distintas disciplinas y posteriormente me fui encargando solamente de las artes visuales. Eso fue como inicié. También estuve trabajando con proyectos mm, independientes de organizaciones no gubernamentales vinculados a temas de migrantes, de mujeres, de jóvenes. Eh, Estuve dando talleres en distintos lugares, o en Iztapalapa, en Alas y Raíces. Eh, Eso fue, ya no recuerdo exactamente la fecha. Y también, bueno, he coordinado dos espacios culturales, uno en Morelos, que es un proyecto llamado Temisco Cultura en Movimiento, y actualmente el que coordino se llama Somos Voces. Y bueno, ahí hago muchísimas cosas porque teníamos como de 30 a 40 actividades por mes, digo, a excepción ahorita que empezó lo de la pandemia. También he montado exposiciones, y pues bueno, han sido muchas cosas. Tendría que mandarte el currículum. Ok, bueno, ahora cuéntame, em, ¿qué tan difícil fue para ti después de egresar de la carrera, pues adentrarte en este mundo laboral y también si fue muy difícil tener pues ya recursos económicos o si todo era colaboraciones? Cuenta. Pues al principio eran solamente como apoyos, ¿no? Como de alguna manera para tener prácticas profesionales, tener un poco de experiencia, que había sido la recomendación de una profesora que me dio clases también ahí en Centro Histórico, que ahorita ya no está. Brenda Caro, por cierto, era la profesora que me daba precisamente esa materia de taller de problemas de la gestión cultural y gestión cultural. Entonces, por parte de ella, recibí una recomendación de que empezara a trabajar o empezara a hacer apoyo, ¿no? Colaboraciones con alguna instancia, y fue que empecé a trabajar ahí en Altarte AC. Y ya después terminando la carrera, pues sí fue un poco complicado porque no, no hay tal cual como una posibilidad de que abras el periódico y encuentres se solicita gestor cultural. Bueno, al menos en ese tiempo no era así. No sé ahorita en este momento. Al principio empecé a trabajar de otra cosa que yo estudié, que fue repostería y cocina. Eso lo hice como un mes. Y más adelante se me ofreció la posibilidad de trabajar con Sin Fronteras, con esta organización o asociación civil que trabaja específicamente con migrantes, y fue ahí que comencé ya pues como a percibir entradas económicas de mi trabajo. Y un año me fui como apoyo de investigador a un proyecto de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con un profesor investigador de la UAM Xochimilco. Y el año siguiente empecé
a trabajar en un proyecto de Conaculta por la invitación de un amigo con el que había hecho ese proyecto de migrantes. Y pues ahí creo que ya posteriormente ya no tuve como tantos problemas en cuanto a cuestiones como económicas o procesos laborales, ¿no? Básicamente fue por contactos y porque había personas que conocían mi trabajo y que me habían recomendado. Ok, bueno, ahora dime, ¿tú crees que esta cuestión de la pandemia ha afectado sustancialmente a la gestión cultural y si habrá algún panorama diferente una vez que ya se regrese a lo presencial? Sí, pues casi todas las personas que trabajamos en el campo de la cultura, pues partimos de una programación de eventos, ¿no? Muy particulares, que generalmente son presenciales, aunque, bueno, afortunadamente muchas de estas ofertas culturales que han realizado distintas instituciones, desde las secretarías o de las instancias de cultura en el país, pues las pasaron a la virtualidad. Entonces, bueno, hay la posibilidad de realizar algunos proyectos a través de este tipo de plataformas. Sin embargo, pues me parece que, por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a gestionar o sea, cuestiones a las artes escénicas, a las exposiciones, no, pues para ellos es mucho más complejo, ¿no? Sin embargo, hay otras personas dentro de la gestión cultural que se han dedicado, pues no sé, a colaborar más a partir de los talleres, a partir de cierto tipo de proyectos que no necesariamente necesitan la cuestión presencial, aunque evidentemente la afectación también tiene que ver con una cuestión del acceso al Internet, ¿no? No en todos los casos, ni todas las personas, ni todos los proyectos tienen la posibilidad de realizar sus actividades a través de plataformas virtuales. Entonces, eso me parece que me armó las posibilidades de ampliar el campo de acción, ¿no? En ese caso de la gestión cultural. Y después de la pandemia, pues creo que es una cosa que no hemos pensado tanto, me parece que hace falta un poco reflexionarlo más, ¿no? Ya llevamos más de un año con esta situación y pues no se ve necesariamente que vaya a haber un cambio. Digo, afortunadamente ya hay todo un proceso de vacunación en el país. Sin embargo, este tipo de dinámicas no necesariamente implica que ya se vayan a abrir al 100% todos los espacios, ¿no? Eso por un lado. La otra cuestión es que tiene que ver directamente con una cuestión vinculada a los públicos, o sea, quiénes van a poder asistir a las actividades, cómo se van a poder realizar, qué tipo de protocolos se van a necesitar, ¿no? Entonces, creo que hay varias cuestiones, ¿no? Y que lo tendrá que pensar cada quien desde el campo disciplinar al que se dedique, ¿no? Ya sea desde la cuestión de las artes visuales, desde insisto, ¿no? Desde lo escénico, desde los proyectos comunitarios, en fin, ¿no? Entonces, digo, lo que se me ocurre en este momento es que tendrá que existir protocolos muy particulares, ¿no? Aparte, pues todavía no se sabe a ciencia cierta si la cuestión del contacto o con las superficies, con ciertas superficies, puedan generar un contagio. Entonces, pues bueno, el trabajo con materiales, por ejemplo, ¿no? En el caso de la oferta que había con público infantil, pues eso también va a generar pues ciertas incertidumbres. Entonces, pues hay que pensar un montón de cosas de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, en qué momento, por cuánto tiempo, porque bueno, también está esta cuestión de cuánto tiempo podemos estar en contacto con las personas. Entonces, pues bueno, hay también, me parece que depende de la infraestructura cultural, ¿no? Que esa es otra cuestión, cuándo se van a abrir los museos, cuándo se van a abrir los teatros, cuándo se van a poder utilizar el espacio público de manera como, la que está, como a la que estábamos acostumbrados. Entonces, pues hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Y también me parece que hay que estar como al pendiente de estas distintas cepas que han estado encontrándose en distintos lugares del mundo, si el país va a ser afectado o no, si la vacuna va a ser suficiente. Creo que hay muchas interrogantes y muchas incertidumbres. Entonces, híjole, no me atrevería a dar tal cual como un panorama tan certero, sino más bien tengo muchas dudas y preguntas respecto a lo que puede ser posible, ¿no? Ok, pues sí, este, bueno, ahora regresándonos un poquito antes de la pandemia, Ujú. en tu experiencia, em,
¿tú crees o has visto dentro del campo laboral? Es muy conocido por todos que en cultura muchas veces en los puestos más altos, en los directivos, todo esto, pues están personas que no realmente eh, tienen una licenciatura enfocada a la cultura, tienen otro tipo de licenciaturas y ellos son los que han gestionado durante bastante tiempo este sector cultural. ¿Tú Ujú. qué importancia crees que tenga el hecho de que ya existan profesionales de la gestión cultural? ¿Cómo afecta esto para la gestión de la cultura ya a nivel institucional? ¿Crees que sí hay un cambio sustancial entre personas que estudian ya como tal gestión cultural o es muy similar a otras personas que están dentro de los puestos? Pues me parece que ha habido un desplazamiento. Tal vez hace 10 años, cuando yo estaba empezando como a desarrollarme dentro del campo de la gestión, sí veía como muy evidente que personas que no estuvieran como metidas en el campo cultural o que tuvieran ese perfil, tal vez como viniendo desde la antropología, la sociología o algo similar, ¿no? Era como muy común encontrar en puestos directivos. Sin embargo, creo que eso ha sido como un proceso donde pues de alguna manera también tiene que ver con la cuestión de la profesionalización, ¿no? En ese sentido, pues no hay como, no son décadas de profesionalización de los gestores. Casi todos tomaban especialidades o posgrados o cuestiones muy vinculadas a ese tipo de formación. Sin embargo, bueno, por ejemplo, las licenciaturas, pues yo creo que no han de tener ni 20 años, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el caso ya de una formación profesional en ese tipo de grado. Y uno de los casos que me llama mucho la atención es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. O sea, si tú vas y conoces a las personas que están trabajando ahí, me atrevo a decir que el 60-70% de las personas que están ahí están formados como gestores culturales. Y de hecho, quienes llevan varios de esos programas, porque he trabajado, por ejemplo, con gente del PACMIC dando talleres o con los colectivos culturales comunitarios con los que también les he dado talleres, ¿no? A las personas que llevan esas áreas, pues la mayoría ya empiezan a ser gestores culturales, entonces empieza a haber como un desplazamiento respecto a esta ausencia de perfiles que en otro momento no existían. Entonces, por un lado, sí, todavía permanece cierta, eh, eh, pues sí, como cierta hegemonía, tal vez, si es que se podría comentar desde ese, visión, ¿no? Donde todavía hay perfiles como muy administrativos, muy empresariales, de repente cuando, por ejemplo, estás trabajando con la iniciativa privada, donde sí todavía llegas a ver perfiles que no necesariamente están vinculados al tema cultural, pero pues también es una de las problemáticas, ¿no? De la historia de la gestión cultural, que precisamente inicia como pensando que es necesario que alguien administre la cultura y no necesariamente que la gestione. Entonces, desde esa perspectiva, la cuestión administrativa pues ha sido como enfocada más a esas áreas como contables o o desde cierto tipo de administración pública, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar vinculada con cultura. Y una de las cosas que bueno, ya la experiencia nos ha mostrado es que muchos de estos perfiles que llegan a las direcciones, ¿no? Del área de cultura, pues tienen que ver a veces más con cargos políticos. Digo, también me parece que sería como tonto pensar que no han habido cambios. Por ejemplo, la actual Dirección de Culturas Populares, que es dirigida por Mardonio Carballo, ¿no? En Cultura Federal, pues bueno, es una persona que viene de la cultura, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de distintas personas que actualmente ocupan cargos públicos y que sí ya empiezan a tener una vinculación mucho más fuerte con esas áreas de especialización. Entonces, pues sí creo que, no, que en otro momento podríamos hablar de personas que estaban muy vinculadas a otro tipo de carreras. Sin embargo, me atrevo a decir que en este sexenio, ¿no? En estos últimos años, sí empiezo a ver como cambios muy interesantes respecto a quienes ocupan estos lugares. Ahora, que también me parece que es importante, no necesariamente el hecho de que existan estos cambios, ¿no? O de desplazamientos hacia la profesionalización de gestores culturales ocupando cargos públicos o ocupando
áreas directivas, significa que la situación va a mejorar, ¿no? Tiene que ver también con cuestiones de política cultural y con vicios a veces que tienen las propias instituciones, ya sean públicas o privadas. Entonces, me parece que el problema es mucho más complejo, ¿no? No solamente se trata de que los gestores culturales empiecen como a asaltar estas instituciones y empiecen a ocupar esos cargos, sino también depende mucho de cómo ha sido estructurada y pensada los organigramas y los funcionagramas institucionales, ¿no? Entonces, creo que va a ser necesario mucho más tiempo, ¿no? Para que empecemos como a ver cambios, que se empiece a reflejar que estos cargos empiezan a ser ocupados por personas realmente vinculadas o formadas dentro de la cultura y del arte. Y bueno, un poquito ya a manera más personal con respecto a tu trabajo, ¿tú tienes algún proyecto, algo que tú estés gestionando? ¿Cuentas con algún apoyo o a manera únicamente personal que tú tengas pues ejerciendo tu carrera? Pues es que realmente hago tres cosas a la vez, ¿no? Por un lado, estoy estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y estoy haciendo una investigación sobre procesos de patrimonialización en México, específicamente pensando sobre los procesos de gubernamentalidad, ¿no? A partir tanto del Estado como de la iniciativa privada. Y pues sí, efectivamente está vinculado a lo que estudié, a la carrera de Arte y Patrimonio Cultural, y donde esté problematizando incluso los procesos de gestión, ¿no? Estatales. La otra cuestión que hago pues es coordinar este espacio cultural que es independiente, que se encuentra ahí en la zona rosa, en la Ciudad de México, y pues ya llevo para casi 4 años ahí, ya 3 años y medio, y bueno, esa es una de las partes en las que me he dedicado, y la otra cosa a la que me dedico es a desarrollar proyectos personales que tienen que ver con dos cosas. Por un lado, tengo un colectivo, eh, como una organización que ya lleva también algunos años, desde el 2005, no, perdón, desde 2014, 2015, que se llama Colectivo Huehuete, o Gestoría Cultural Huehuete, donde he realizado distintos proyectos, donde pues sí he recibido beneficios de colectivos culturales comunitarios, también de instancias, ¿no? Por ejemplo, con Iztapalapa, de este lugar donde estuve trabajando, y pues también desde ahí fue como trabajé con esta área vinculada a los migrantes, entre otras cosas, ¿no? Han sido varios proyectos. Y donde, bueno, está vinculado a temas de títeres, a temas de radio comunitaria, a proyectos vinculados con temas de literatura, de diversidad, de género, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que hago también de manera independiente es la investigación y ahorita tengo un canal en YouTube que se llama Gestor Cultural MX y ahí lo que hago es pues de alguna manera problematizar de manera independiente varias situaciones o circunstancias que yo he encontrado pues en la cotidianidad del desempeño de los gestores culturales. Y lo que hago ahí básicamente son videos, ¿no? Videos con distintos especialistas, ya sea artistas, artesanos, investigadores, personas que trabajan en el gobierno, etcétera, y escribo, ¿no? Y ahí lo que trato de hacer es, bueno, tratar de generar información constante, crítica, reflexiva con respecto al quehacer del gestor cultural. Entonces, básicamente me dedico a esas tres cuestiones que, bueno, ya es bastante tiempo lo que implica, pero pues esa es como la apuesta, ¿no? No solamente trabajo dentro de la práctica de la gestión, sino que una de las cosas que más me interesa es la investigación y la reflexión respecto al tema. Uh-huh. Y bueno, cuéntame, ¿tú crees, consideras, como lo viste ya en tu vida personal, eh, que la licenciatura realmente te preparó para el campo laboral o crees que hay que ir más allá de lo que propiamente te enseña? Pues esto lo he hablado con muchas profesoras y profesores de la UACM, porque me parece que hay cuestiones donde eh, hay ciertas ausencias, ¿no? De cuestiones muy específicas. Por ejemplo,
para coordinar este espacio cultural o estos espacios culturales que dirigí, ¿no? En su momento en 2015 en Morelos y aquí en 2017 bueno, no aquí porque yo estoy en Chiapas, en 2017 en la Ciudad de México, pues fue que no tenía como cierto tipo de herramientas más vinculadas a la administración, a la contabilidad. Y bueno, creo que siempre hay como una especie de como de negación, ¿no? A estas áreas económico-administrativas vinculadas a la cuestión de gestión cultural. Y una de las cosas a las que yo le he apostado es estarme como formando de manera constante. Entonces, mientras iba tomando la carrera, tomé distintos cursos y talleres, ¿no? Tomé talleres sobre historia del arte, sobre museología. Actualmente, por ejemplo, en estos últimos años tomé sobre marketing cultural, sobre organización de eventos masivos, eh, sobre gestión del patrimonio cultural, ¿no? De manera ya mucho más concreta. Bueno, he tomado cantidad de cursos y talleres de diferente índole que me han ayudado como a consolidar los conocimientos y las cosas que a mí me interesan, ¿no? En este caso, pues especialmente como yo me dedico en una parte a la investigación, pues no puedo solamente agarrar y dejarlo así, ¿no? Solamente quedarme con la parte práctica. Entonces a mí me interesa mucho teorizar y cuestionar cierto tipo de cosas que a veces no estoy de acuerdo, ¿no? Que pienso que podrían mejorarse, ¿no? En estos procesos de gestión. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, aunque yo no soy museólogo, me he metido mucho al campo de museología, he escrito sobre temas de museología, entonces eso me ha llevado a formarme dentro de las cuestiones de museología, de museografía, de teoría vinculada a los museos. Entonces, esto no lo recibí realmente dentro de la formación de la carrera. Sin embargo, en su momento existió un lugar que se llamaba Centro de Estudios de Museos, que ahorita no sé si esté activo, pero a partir de ahí se generaron varios cursos, varios eventos en donde yo participé y que, bueno, me ayudó bastante, ¿no? Eso dentro de la carrera. Y actualmente también estuve participando con la Coordinación de Difusión Cultural con Marisa Reyes Godínez y a ella le hice una propuesta, ¿no? Por ejemplo, también para pensar temas críticos vinculados a los temas del patrimonio cultural. Entonces, afortunadamente, Marisa siempre ha estado muy abierta, ¿no? Para pensar, para hacer otras propuestas que efectivamente no las hace la academia. Entonces, creo que eso también es algo positivo, ¿no? De la universidad, que te permite hacer propuestas por parte de servicios estudiantiles o a partir de la coordinación de difusión y que lo que no encuentras como parte de la formación de gestión cultural dentro de la licenciatura, pues lo puedes hacer a partir de otras instancias, ¿no? Y eso creo que es como importante, ¿no? Yo sé que actualmente han existido propuestas, por ejemplo, del profesor Andrés Gutiérrez para hacer una revisión del programa. No sé si la vayan a hacer, no sé si existe realmente esta posibilidad, ¿no? De hacer cambios en el programa, pero me parece que sí es necesario. Y otra cosa que sí me parece que es fundamental es que los nuevos profesores, ya sea de asignatura o los profesores que vayan a contratar en algún otro momento, sí tengan realmente experiencia dentro de la gestión y no solamente la parte teórica, ¿no? Y ojalá que varios de nosotras, de nosotros, que estamos en otras áreas, ¿no? Ya con formación de posgrado o que ya hemos egresado de la licenciatura, y especializándonos en distintas áreas, pues podamos regresar también como a compartir conocimientos, ¿no? Que me parece muy importante, porque creo que sí es necesario que personas que hayan sido egresadas de la universidad, ahorita hay una compañera que es la única que conozco, Isel Hernández, que está en plantel San Lorenzo, que ella fue egresada de la licenciatura de Arte y Patrimonio y que afortunadamente regresó a dar clases, pero me parece que es necesario que existan todavía más profesoras y profesores que vengan de la formación de arte y patrimonio y que ya han tenido como más experiencia para que realmente podamos compartirles cuáles son los pros, los contras, las cosas positivas, negativas, a qué nos hemos confrontado, porque efectivamente no todo lo da la universidad, pero creo que si podemos o tenemos la posibilidad de compartir a partir de nuestras experiencias como egresados, creo que sería mucho más enriquecedor, ¿no? Porque digo, no tengo nada en desde la sociología, la economía, el derecho, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece que sí es necesario que ya sean gestores culturales, no investigadores sobre todo,
que estén también impartiendo sus conocimientos y compartiendo, ¿no? Con los nuevos cuadros que se están formando en la UACM. Bueno, para finalizar, me gustaría pedirte ya, como con toda tu experiencia, ¿cuál sería el consejo que le darías pues a los que estamos por egresar de la carrera, que vamos a meternos a este Mm. mundo laboral y que la verdad estamos como bastante perdidos en esta situación? ¿Cuál es tu consejo para estos primeros pasos? Pues mira, hice un video, por cierto, en YouTube, que lo recomiendo, digo, no es porque sea el mejor video, pero hice un video acerca precisamente como de las áreas laborales en donde se pueden desarrollar, eh, también sobre la experiencia que tuve en mi formación como gestor, pero yo creo que repetiría el consejo que a mí me dio una vez esta profesora, que es no se esperen a terminar la carrera para insertarse en este campo de la gestión cultural y de la realización de un proyecto y que se tomen muy en serio todo lo que hacen, ¿no? O una de las cosas que a mí me benefició más fue precisamente empezar a trabajar en proyectos culturales antes de terminar la carrera. Cuando yo inicié la carrera, yo no sabía nada del tema. Yo tenía compañeras y compañeros que ya se habían dedicado a proyectos culturales o que ya habían tenido algún contacto o que ya habían participado, por ejemplo, en algún tipo de convocatoria. Yo nunca lo había hecho. Entonces, para mí todo era muy nuevo, ¿no? Sin embargo, me atrevo a decir que actualmente pues tengo pues ya toda una trayectoria, una experiencia, ¿no? Ya he tenido como varias invitaciones, incluso ahora a impartir cursos para formación de gestores culturales en la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en otros lugares. Entonces me parece que es posible que uno pueda irse haciendo ya de una trayectoria estando dentro de la escuela todavía. Aún. De hecho, el primer texto de investigación que escribí, que se publicó por parte de la UNAM y la UACM, fue en el 2011 y yo llevaba como la mitad de la carrera, ¿no? No estaba como en sexto, séptimo, creo que sexto semestre. Entonces, bueno, publicar sin ser egresado, licenciado, me parecía que ya era bastante. Entonces, creo que uno no debe de detenerse, ¿no? Y participar mucho con todo lo que se hace en la universidad. A veces las personas no se enteran qué es lo que sucede, ¿no? O que hay centros de investigación muy importantes que se tienen ahí, por ejemplo, como el CAMENA, que fue donde yo hice mi servicio social y que me benefició bastante. Entonces, empezar antes, ¿no? Antes de que uno salga de la carrera. El segundo consejo me parece que sería que no esperen a que la universidad les dé toda la formación que necesitan. Hay que irla a buscar, ¿no? Yo estuve en el Centro Nacional de las Artes, estuve en el Claustro de Sor Juana, estuve no recuerdo exactamente qué otros lugares, en cursos que hizo, por ejemplo, la profesora Lorena Méndez, ¿no? De cuerpo, arte y performance, también estuve ahí con ella, en cursos de mujer al Centro de Estudios de Museos, en fin. Entonces, esa sería la segunda cuestión. Y la tercera es que, pues que no les dé miedo, ¿no? Creo que eso es como uno de los temas fundamentales que a veces como que les abruma, ¿no? Que no saben si van a poder encontrar trabajo, que no saben si van a poder hacer tal o cual cosa. La verdad es que yo no sabía tampoco si iba a poder obtener un trabajo y que iba a poder vivir de eso que hago, ¿no? Actualmente pues me atrevo a decir que no tengo ningún problema en ese sentido, ¿no? Hace ya, ¿qué te gusta? Más de 5 años que no busco un trabajo. O sea, todo lo que yo he hecho me ha sido por invitación y que me buscan las personas para poder o compartir un texto, escribir un texto, formar parte de un colectivo, participar en una convocatoria. Y hasta ahorita no he tenido la necesidad de buscar un trabajo, ¿no? Entonces también tiene que ver con ese desempeño que tú vas haciendo y el nombre que te vas haciendo dentro del campo, ¿no? Y llega un punto en el que ya no necesitas ni siquiera pues buscar, te buscan, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante, que no te dé miedo, ¿no? Y aventarte a hacer las cosas. Y si no sabes hacer las cosas y si crees que algo no te lo enseñaron, pues investigar. Esa es la cosa que yo les propongo, ¿no? Que no piensen que todo se los va a resolver los profesores, las profesoras y la universidad, sino que hay que buscar también esas respuestas, ¿no? Pero también hay que exigir, ¿no? A la propia universidad que si es necesario que se hagan cambios dentro del programa o que se abran cursos extracurriculares, pues
se generen, ¿no? Por ejemplo, que último que hicimos sobre miradas críticas al patrimonio cultural, pues hubo una gran cantidad de extranjeros que participaron me atrevo a decir, de toda América Latina e incluso de Europa, y no hubo tanta afluencia de estudiantes, ¿no? Y eso me sorprendía. Dije, ¿por qué a veces nos quejamos de que no existen los cursos, después se abren, ¿no? Y luego dicen que no se enteran o que no saben y se publican por todos lados y pues no están al pendiente. Entonces, también involucrarse más con todo lo que hace la universidad, ¿no? El área de difusión cultural, que ahorita lo dirige una profesora del área de arte y patrimonio. Me parece que ojalá, que sería importante no soltarla, no dejarla, ¿no? Y que los alumnos, las alumnas de arte y patrimonio, pues se esfuercen, ¿no? Insisto, en estar al pendiente de todo lo que sucede en la universidad, porque a veces es más la indiferencia y el estar buscando otros cursos y talleres fuera de la universidad que la propia institución podría ofrecer y podría gestionar. Y actualmente, bueno, a ustedes creo que ya les tocó caer en blandito porque a nosotros todavía era un poco complicado, ¿no? Hacer ciertas cosas, pero creo que siempre hay mucha disponibilidad de muchas profesoras y profesores. Entonces creo que sería eso. Bueno, pues te vuelvo a decir muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Ya desde mi punto de vista, pues quiero felicitarte porque vi tu canal de YouTube y creo que me parece muy importante y muy bueno el trabajo que estás haciendo en este aspecto, porque sí, de manera personal, yo incluso llegando a semestres ya más altos, pues sí se me dificultaba esto de entender exactamente qué hace un gestor cultural, de verlo ya de manera profesional, ¿no? Porque estoy en esto teórico y a veces incluso los maestros llegan como a contradecirse uno y otro, entonces estaba como en esta medio perdida, ¿no? Entonces, viendo tus videos, yo creo que he tenido un panorama un poquito mejor y ahorita con lo que me acabas de compartir, pues ya se, ya puedo visualizar algunas cosas porque sí, la verdad es bastante difícil verlo ya como profesión y más en esta situación de pandemia que no hemos tenido ¿no? práctica ni nada de esto. Entonces, sí, el panorama a veces se ve un poquito desalentador, ¿no? Entonces, yo creo que tu labor es muy importante. Sí faltaba como alguien que pudiera compartir su experiencia y pues muchas felicidades por eso y espero que continúes con este trabajo que es muy importante para todos nosotros que estamos estudiando la carrera. Entonces, pues sí, No, al contrario, muchas gracias por estar ahí al pendiente y pues ojalá les sirva. Digo, esto apenas está empezando, ¿no? Llevo como 2 meses con ese proyecto, pero sí, efectivamente, una de las razones por la que hice ese canal fue porque me di cuenta que muchas cosas, desafortunadamente los profesores, las profesoras no me lo decían y tampoco lo iban a saber, ¿no? En realidad, porque pues ellos fueron formados en otras áreas. Entonces, esa es mi insistencia de que, digo, a lo mejor sí, porque a veces es complicado poder entrar a dar clases ahí, a la universidad, y a veces no te abren las puertas, esa es la realidad, te digo, porque yo aún con una maestría, he intentado buscar dar clases ahí, y pues a veces se les da la preferencia a otros, ¿no? Que vienen de la Ibero, que vienen de otras áreas y que no conocen ni siquiera sistema educativo de la UACM y la visión educativa de la UACM. Entonces, es un poco triste darse cuenta de este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, estamos ahí en la lucha y yo espero que ya con el posgrado, con el doctorado terminado, pueda regresar en algún punto y que se abra esa posibilidad. De hecho, una compañera del doctorado hace un tiempo dio clases ahí y me llamó mucho la atención, ella es cubana. Pero una de las cosas que me parece que no le quedaba claro a ella y era evidente, pues es que la gestión la hace el Estado en Cuba. Entonces, entender procesos de gestión en México que los hacen tanto la iniciativa privada, organizaciones civiles, organizaciones gubernamentales, el propio Estado, era muy complicado para ella, ¿no? Y ella le estaba dando clases de estudios culturales y me decía, es que no entiendo cómo darle clases a los compañeros y a las compañeras
y de hacerles entender, porque nosotros estamos en el área de estudios culturales y crítica postcolonial, pero no sabía cómo vincular el tema de estudios culturales con la carrera. Y eso pasa con muchos profesores y profesoras. No logran generar vínculos de, por ejemplo, de comunicación intercultural, de antropología de la cultura y el arte, de psicología de la cultura y el arte, y aterrizarlo en la práctica de la gestión. Entonces, eso es todo un tema, porque de repente sucede lo que tú dices, ¿no? Entonces, ay, es que no sé cómo vincular esto con aquello y lo otro, y entonces no sé qué rayos voy a hacer, no sé si estoy estudiando psicología o estoy estudiando antropología o estoy estudiando comunicación o por qué me dan tantas materias de distinta índole, pero al final no profundizamos ni en comunicación, ni en psicología, ni en arte mesoamericano, ni en nada, ¿no? Entonces es como una embarrada de todo y de nada. Entonces es muy complicado y me parece que muchos profesores y profesoras a veces no tienen la sensibilidad o la capacidad para poder explicar por qué son necesarias esas materias. Si tú me preguntas actualmente, ¿para qué me ha servido cada materia? Bueno, yo te podré decir, ahora lo entiendo, el por qué es necesario aprender de esto y aquello y del otro, ¿no? Y de una formación interdisciplinar. Sin embargo, bueno, también es uno de los problemas de traer gente externa que no haya sido formado en gestión cultural y por un perfil que pareciera como interesante, pues de repente no entienden qué hacen los gestores, ¿no? O sea, pues sí sabe mucho de historia del arte, sí sabe tal vez mucho de comunicación o sí sabe mucho de antropología, pero no saben cómo aterrizarlo en un proyecto o en el campo de la gestión. Entonces, bueno, pues ya será una lucha también por parte de los que hemos egresado de ahí para poder regresar y dar eh, eh, clases allá, ¿no? Pero bueno, espero que se logre. Sí, pues sí, estaría magnífico encontrar pues ya profesores que sí hayan estudiado como la materia, porque sí, es bastante Sí, complicado entenderlo desde otras perspectivas para ir a un campo que a lo mejor desconocen. Y pues sí, sí. entonces pues Pues sí. bueno, pues ojalá te haya servido y ojalá, pues ahí les comentas a los compañeros del canal, ojalá que les Sí, sirva, sí, voy a si hacer les promoción. interesa. Sí, Sí, y pues cualquier cosa que necesites, pues ahí estamos. Si tienes alguna duda, pregunta o algo en los que les podamos ayudar. Yo tengo muchos compañeros y compañeras egresados que están haciendo cosas bien interesantes y que igual yo creo que les ayudaría y les serviría como escucharles. sí, claro que sí, definitivamente. Bueno, pues Mm, muchísimas gracias entonces. Y pues igualmente, mucho gusto, Celeste. sí, gracias. Seguimos en contacto. Hasta Hasta luego. luego.